Buenos días. Hoy estamos aquí en Fermator, en Reus, y estamos acompañados de Eduard Amigó, de Xavier Buesa, y bueno, queríamos conocer un poco más la actividad de Fermator. Entonces quería preguntarte, Eduard, ¿qué empresa es Fermator? Haznos una reseña de una empresa tan histórica ya como esta. Muy bien, José Carlos, pues primero que todo agradecerte el interés en visitarnos, a ti y a todo el equipo profesional de FEDA, que hacéis un trabajo fenomenal. Bienvenidos a Fermator. Fermator es una empresa familiar que se fundó en Reus en el año 77, dedicada única y exclusivamente a la fabricación de puertas automáticas para ascensores, en todo su tipo de aplicación, desde obra nueva, obra existente, para todos los segmentos del sector, segmento residencial, segmento comercial, de montacargas, del marín, de la alta velocidad. Hacemos prácticamente de la A a la Z lo que, digamos, sería cualquier aplicación en puertas que el sector pueda necesitar. Ahí estamos nosotros para intentarlo satisfacer. Estupendo, Eduard. Dinos, ¿cómo ha sido la progresión de Fermator de aquel año 70 y tantos a hoy? Pues efectivamente, la empresa empezó en el año 77, en sus primeros años tuvo, digamos, como principal mercado el mercado nacional, y como cualquier empresa que quiere expandirse por el mundo, primero pasa por una fase en la que en el mercado en el que está vendiendo tiene ya prácticamente cubiertas sus expectativas comerciales, y sí que hay un gran cambio en el año 94, que la empresa lanza el primer variador de frecuencia aplicado en puertas de ascensor, que eso nos permite empezar a vender por todo el mundo. Y de ahí que empezamos pues, a abrirnos sobre todo por el mercado europeo. Del mercado europeo nos salimos a Medio Oriente, a Asia, a Sudamérica, a los Estados Unidos, y siendo hoy ya un proveedor global con fábricas en 14 países, suministrando puertas pues, prácticamente por todos los mercados del mundo, en los 5 continentes. A nivel de cifras, estamos fabricando en torno a las 650.000 puertas automáticas año en esas 14 fábricas, con una plantilla que es nuestro mayor activo, de unas 1.700 personas, a las que intentamos, digamos, implantar lo que llamamos el ADN Fermator, ¿no? Que es, primero, lo más importante en la empresa es el trabajador es el que a través de su trabajo, de su ilusión, de su eficacia, transmite ese buen hacer en los productos que vendemos. Luego intentamos estar rodeados siempre de partners estratégicos, proveedores estratégicos que nos acompañan en los países donde vamos a fabricar, y luego eso nos lleva a que nuestros clientes sean lo mejor atendidos posible en todas las partes del mundo. Muy bien, Eduard. Eso es algo que sorprende a la gente, pero en el estado de valores los trabajadores están primero, luego están los proveedores y finalmente están los clientes. Pero si tenemos a los dos primeros como una prioridad, los clientes van a estar súper contentos, agradecidos y con un servicio fantástico. De acuerdo, Xavi. Habéis hablado de 14 fábricas en todo el mundo. ¿Cuántas fábricas tenéis en Europa y por qué esta deslocalización de fábricas a lo largo de toda la geografía? Eso puede ser algo que extraña a la gente, ¿no? En un mundo tan global parece que todo venga de Asia y que sea lo más barato, pero para nosotros es algo que es fundamental, que es el servicio. De las 14 fábricas que tenemos, 6 están en Europa, y lo que queremos es estar cerca del cliente, lo más cerca del cliente posible, porque al final hay una parte, sobre todo de servicio, de lead times, ¿no? De entregas a tiempo, y la parte de modernización, donde tenemos todas las fábricas, equipos especializados que dan soporte tanto a la preventa como las posibles cuestiones que puedan surgir durante una modernización, que no es lo mismo que las nuevas instalaciones, donde tienen huecos diáfanos y el producto es mucho más sencillo. Ese soporte se necesita de forma local y el servicio es algo que tiene que estar en el ADN de cualquier empresa. FEDA tiene una preocupación por la transformación digital en nuestro sector. He visto que en vuestra fábrica hay unos procesos realmente automatizados y con un nivel realmente impresionante de digitalización. ¿Nos puedes decir o contar algo más de qué es o cómo contempláis la transformación digital en Fermator? Creo que compartimos todos esa preocupación. La parte de la digitalización es algo que tiene que estar presente, de hecho, creemos, en toda la cadena de valor, desde la parte de producción, pero también en el servicio final que ofrecemos. Y ahí está esa parte de digitalización que primero pensamos en trabajar nosotros directamente en el IoT, ¿no? Ese Internet of Things, directamente con el cliente, pero lo que vemos es que tenemos que trabajar con los fabricantes de maniobras, bien de multinacionales o independientes,
para que el cliente final tenga un producto que al final le permita ser más eficiente, ya sea mirando a lo que es el mantenimiento preventivo o incluso mirando de hacer cosas en la parte de la instalación. Por otro lado, habéis visto que durante la visita a fábrica que esa digitalización también la tenemos muy presente en los procesos de fabricación. Por ejemplo, usamos, como habéis visto, la inteligencia artificial para la identificación de piezas que nos permiten eliminar no conformidades de material erróneo que nos llega a nuestros clientes. Bueno, Xavier, Eduard, la verdad es que me ha resultado una sorpresa agradabilísima ver el nivel de calidad que tiene Fermator y cómo sois capaces de aportar valor, tanto desde el punto de vista de los propios empleados como desde los clientes, y cómo habéis organizado estratégicamente vuestro servicio a través de estas fábricas y con unos procesos de transformación digital realmente sorprendentes. Creemos que desde luego la incorporación de Fermator como socio colaborador de FEDA va a ser muy buena y va a aportar a nuestro sector esos estándares de calidad, de actividad y de valor que tanto anhelamos todos. Muchísimas gracias, tanto Eduard, Xavier, por vuestro tiempo. Pues José Carlos, precisamente somos nosotros los que estamos muy agradecidos, muy ilusionados de ser un socio colaborador, de aportar valor añadido a la asociación. De algún modo no nos gusta nunca ser un actor pasivo ahí donde estamos, donde vamos nos gusta participar, nos gusta colaborar, de eso el socio colaborador, ¿no? Y el que nuestras instalaciones están abiertas a FEDA, esta es vuestra casa, aquí podemos organizar cualquier tipo de evento que consideréis oportuno y que con muchísima ilusión vamos a crecer juntos, con sinergias y aportando y sumando valor añadido siempre a las dos partes. Muchísimas gracias.